Antropoceno. Un nuevo jueves de Antropoceno y ustedes lo pueden seguir disfrutando toda la semana en nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. En este caso estamos en el evento número 24 de nuestra cuarta temporada y ya van más de 140, 150 reuniones que llevamos a lo largo de estos 4 años. Y hoy volvemos a recibir, después del año pasado tenernos la cubierta del Titanic tomando un té, a nuestro querido amigo Pablo Adriani, que conoce mucho de mercados agrícolas, con un título interesante, Sin divisas en el horizonte. Pero sin más introducción, le damos la palabra a Pablo, charlamos con él un ratito, su presentación y luego hacemos el intercambio. Adelante, Muchas Pablo. gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Tengo que agradecer a Javier y a Mariana por haberme invitado nuevamente a estas reuniones y comentarles que el título de la reunión lo pusimos hace 2 meses con Javier. Y nos preguntamos, ¿tendrá validez el título? Y ustedes habrán visto que mantiene la validez de hace 2 meses. Le dije, mira, quédate tranquilo que yo no estoy viendo un aluvión de ingresos de divisas. Bueno, esto tiene que ver con el ingreso de divisas y con la situación actual que estamos viviendo en la Argentina y que tiene que ver con el programa económico, entre comillas, del corto plazo del gobierno, que no es un programa económico todavía que tenga acciones concretas, sino que está buscando un horizonte determinado que por el momento lo va logrando. Ahora, el título es muy sintomático porque el éxito de Milei limita la mejora en los márgenes de rentabilidad del negocio, fundamentalmente de soja. Y vamos a ver por qué. ¿Y por qué lo limita? Entonces, las cartas están sobre la mesa. El gobierno ya blanqueó este fin de semana, hace 10 días, con los distintos operadores del Ministerio de Economía, el viceministro de Economía, el presidente del Banco Central, ya blanquearon la hoja de ruta y se contactaron con los principales referentes económicos y trataron de mostrarles que el famoso REM, relevamiento de expectativa de mercado, en los últimos tiempos la viene pifiando. O sea, no viene siguiendo lo que pasa en la realidad. Entonces el gobierno trató de influir, entre comillas, en que el REM se viene equivocando hace meses, que las pautas que está definiendo el gobierno con respecto a inflación, gasto público, tipo de cambio y cepo, las tiene bien claras. Por eso me pregunto, el fin del bullish market, ¿qué esperaba el mercado? Eliminación del cepo. Y hasta ahora el cepo no es prioridad del gobierno, no es prioridad del gobierno. Subas en el dólar blue, todo lo contrario. Devaluación del dólar, se mantiene el crawling peg del 2% mensual. Suba de las tasas, están yendo para abajo. Cierta demora en la quita de los subsidios, está recortando subsidios. Suba el riesgo país, está bajando el riesgo país. O sea, esto es lo que decía que el REM, relevamiento de expectativa de mercado, no le creía al gobierno. Pero la realidad está confirmando que Milei anticipa y confirma todo lo contrario, el equipo de Milei, el equipo económico a cargo de Caputo. Esto es importante porque el presupuesto 2025, que usualmente lo presenta el ministro de Economía en el Congreso, en esta oportunidad lo va a presentar el propio presidente de la Nación y no va a ser un lunes o un día hábil, sino que va a ser el domingo a las 21 horas. O sea que el domingo a las 21 horas Milei va a presentar lo que yo voy a presentar ahora, pero no porque yo lo haya sacado de la galera, sino porque yo lo tomé de lo que está comunicando el gobierno. ¿Sí?
Esto es de hoy a la mañana. O sea, ¿por qué no baja la inflación núcleo? ¿Por qué le cuesta al gobierno y le va a costar que el 2% de crawling PEC se ajuste con un 2% de inflación? Porque la inflación núcleo no baja del 3, 3,5%. Y tiene que ver con lo que pasó este mes. ¿Sí? O sea, hay aumentos en transporte, en las boletas, en las cuotas de colegio. El mes que viene va a aumentar de vuelta la nafta, el gasoil, va a haber aumentos de vuelta en autopistas, en transporte. Entonces la inflación núcleo no la pueden frenar. Y yo no soy economista, simplemente comunico lo que, como todos ustedes, leemos en los diarios diariamente. Fíjense, los servicios aumentaron el 6,6% en junio. Entonces ahí tenés otro motivo por el cual le cuesta la inflación núcleo estar por debajo del 4%, a pesar de que para septiembre están previendo una inflación posiblemente, o un IPC que empiece con 3. Todo esto que yo estoy hablando tiene que ver con los mercados. A pesar de que esto parece una presentación económica, y vuelvo a repetir, no soy economista, simplemente transmito lo que los medios especializados están poniendo ante la opinión pública. El gobierno es optimista que la inflación va a bajar del 2% y va a converger con el dólar blue, perdón, con el dólar oficial y el crawling PEC del 2% mensual. Esto para que nos dé un poquito de envidia. Inflación en Estados Unidos, 2,5% interanual. ¿Sí? Y el dato que está esperando el mercado. La baja de las tasas a partir de septiembre-octubre, y esto tiene mucho que ver con el precio de los commodities. Históricamente, una baja de tasas a nivel internacional implicaba una mejora en el precio de los commodities, pero últimamente no todo es tan lineal en el mundo, porque hay otros factores que están influyendo en la composición de los precios internacionales. Mientras China devalúa, Brasil devalúa y otros países devalúan, ¿sí? Argentina se mantiene con una rigidez cambiaria que lo que está provocando es una mejora en los pesos, o sea, se valoriza el peso y se devalúa el dólar, con lo cual entramos en un escenario en donde hay inflación en dólares, punto uno, y punto dos, hay atraso cambiario. Y eso para el sector implica tener costos de producción cada vez más caros en dólares. Esto lo tiene el gobierno grabado en la piedra. Superávit fiscal y baja de la inflación. Ese es el objetivo del gobierno. Cuando dice cueste lo que cueste, es caiga quien caiga. O sea, si con este plan, pseudo plan económico de coyuntura, porque esto se maneja semana a semana, mes a mes, y el objetivo es llegar a diciembre con un escenario X, ¿sí? Se va confirmando en el tiempo. Ustedes están viendo que hay muchas empresas que por una cuestión de caída de la oferta en pesos, caída de la masa monetaria, caída del consumo, recesión, muchas empresas se están cerrando. No les cierra el número. O cambian de manos, como Procter & Gamble, que se vendió a un grupo argentino muy fuerte. ¿Qué espera el productor para poder vender la soja? Y esto tiene mucho que ver con el anticipo de mi presentación de hoy. Espera la salida del cepo. El gobierno confirmó que hay cepo para rato, hasta puede ser 2025. Pero el productor tranquera adentro, sin caer en la subestimación, no sé si está tan al día y tan al día a día de lo que está pasando en los parámetros económicos que presentamos nosotros. ¿Sí? No lo sé. El productor ve que el cepo es un poco la lámpara de Aladino.
O sea que la salida del cepo, el productor la ve como que le va a aportar todas las soluciones. Mejora el tipo de cambio, unificación cambiaria, desaparecen los dólares alternativos, como aparece acá, unificación del tipo de cambio, mejora del tipo de cambio, o sea, una devaluación implícita. Pero lo que está planteando el gobierno como presupuesto 2025, como vamos a ver, no es una devaluación a la salida del cepo o en el mes de diciembre o enero. Hay una devaluación implícita y reprimida. Todos los ajustes futuros que se vienen son los que están provocando que la inflación núcleo no baja del 3, 3,4%, 3,2%. Tal vez una fuerte recesión, una mayor caída del consumo pueda llegar a producir más deflación. No lo sé. El impuesto país, que ya lo estuvo ajustando. La baja en las retenciones. No te peines para la foto. Ya lo dijeron en todos los idiomas. El gobierno va a pensar en bajar retenciones cuando llegue a superávit fiscal, superávit comercial, o sea, cuando encuentre el candidato justo. Baja la tasa de interés, se está produciendo poco a poco. Y el último ítem, que para mí es el único salvavidas que tiene el productor hoy, en este pseudo plan económico de corto plazo, es el precio de los granos. El decálogo del presupuesto que va a presentar Milei el domingo que viene en el Congreso prevé déficit cero para el 2024-2025. O sea, fundamentalmente a fines de diciembre y todo lo que sea el comienzo del 25. La inflación interanual este año, a diciembre, la están estimando en el 127%. Casi la mitad de lo que fue el año pasado, el 211%. Suba promedio de los precios, inflación con un tope del 3,9% mensual. Esto es importante. Si los precios no bajan, será difícil que pueda cumplir Caputo la meta de llegar a fin de año con inflación cero. La devaluación del 2% mensual, o Kroll-Impec, está grabada en la piedra. Y el dato de color es el dólar diciembre oficial a 1016. Si hay salida del cepo en diciembre, no lo sé. ¿Se puede estimar que el gobierno mantendrá el dólar del presupuesto, 1016? ¿O aprovechará la salida del cepo con alguna mini triquiñuela para cierta mejora en el tipo de cambio? Nos vamos a enterar en diciembre. Esto es importante. La inflación proyectada para el 2025 entre el 30 y el 40%. Venimos del 127 en el 2023, 211% en el 2022 y vamos a la inflación proyectada entre el 30 y el 40%. Todo un logro para el gobierno. Después analizaremos el costo social, el costo para las empresas, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, caiga quien caiga, el gobierno va con eso, va con controlar la inflación y déficit cero. El dólar financiero va a converger con el dólar oficial. Hoy el contado con liqui está a 1.265, o sea que debería bajar. El dólar oficial proyectado es 1.016. El contado con liqui tiene que bajar al 20% en 4 meses. Entonces, el 80-20, el dólar mix que recibe el campo, desaparece de escena. Con una inflación del 3,9%, el Kroll-Impec al 2%, es imposible llegar a la convergencia, que es lo que había puesto el presidente Milei como una condición para levantar el cepo. Junto con inflación cero, el fin de los pasivos remunerados y la acumulación de reservas, hoy negativas. Pero resulta que las reservas se pueden acumular si el productor vende la soja. Pongo la soja como un ícono
y la exportación pueda liquidar divisas contra lo que el productor vende. Pero el productor tiene en su inconsciente mágico la salida del cepo para vender la soja. Pero el gobierno no va a salir del cepo. Entonces estamos en un círculo vicioso donde el perro se muerde la cola. El productor no vende hasta la salida del cepo, el gobierno no sale del cepo hasta tener aumento de reservas, como el productor no vende, no liquidan divisas, no hay aumento de reservas. En el plano fiscal, sostener el superávit primario y financiero hasta fin del mandato. Ese es el objetivo de Milei, sin pedirle plata a nadie. A pesar de que el gobierno sigue buscando financiamiento. Un tema que es importante, el riesgo país a 1.450, 1.500 puntos es el principal impedimento para que el país pueda acceder al mercado de capitales. Entonces, mientras no haya una caída del riesgo país apreciable, ¿sí? No se va a poder acceder al mercado de capitales para tomar deuda. Es importante. Y por último, la baja del impuesto país, que va a contribuir a bajar la inflación en septiembre, pero también le provoca al gobierno un bache en el ingreso fiscal, que Caputo piensa taparlo con la suba del impuesto a las ganancias, el blanqueo y el crecimiento de la economía en el último trimestre de este año. Aumento de los depósitos en dólares del sector privado. Aumento de depósitos en dólares del sector privado. Ojo. Acá hay un tema. Muchos, para no desprenderse de los pesos, de los dólares, depositan dólares con una cierta tasa. No confían 100% en que el peso vale más que el dólar. La brecha entre el dólar oficial y el MEP. Como vemos, estamos en niveles ya de lo que era mayo de este año, con la brecha, por debajo del 28%. Esto se supone que va a seguir bajando, si el programa de Caputo-Milei tiene el éxito que esperan. Y esto es muy importante. Esta es la inflación proyectada de acá a diciembre. Y ahí se dan cuenta ustedes que la inflación núcleo no baja del 3,3%, 3,5%. Muy lejos del 2% del crawling peg de la devaluación del peso mensual. Entonces, acá es donde está la madre del borrego, digamos. Si no se produce una caída fuerte del índice de inflación, va a ser muy difícil que tengamos un momento de inflación cero y pueda converger el 2% del crawling peg de devaluación del peso con el 2% de inflación. ¿Cuántas hojas hay sin vender? No sé si ven el mouse. Sí, perfecto. Bien. Soja sin vender, 20.500.000 toneladas. Soja sin fijar, 6.800.000 toneladas. 20.5 más 6.8, 27,4. O sea, 27,4 millones de toneladas. Entre la soja sin vender en manos de productores física, adentro del silo bolsa, y el saldo entregado a fijar que está sin fijar. Pongo la soja porque la soja es hoy la joya de la abuela para el gobierno. ¿A cuánto equivale estos 27 millones de toneladas de soja, tomando como cierre el precio FOB del poroto de soja de ayer, a cerca de 12.000 millones de dólares? Ahora, esto el productor no lo va a vender en el actual contexto, en donde no se va a producir la salida del cepo, que es la lámpara Aladino que está esperando el productor, la salida del cepo. Y la salida del cepo no va a venir.
Por eso, vuelvo a repetir, no sé si el productor de tranqueras adentro está tan empapado con todos estos detalles del día a día que nosotros vemos en los diarios. ¿Cuánto maíz hay sin vender? Atención, acá queda muy poco maíz sin vender. 5.200.000 toneladas. Más 6,5 millones de toneladas que están entregadas a fijar y que quedan por fijar. Con lo cual, el maíz sin vender y sin fijar son 11.700.000 toneladas por un total de 2.350 millones de dólares. Por eso estamos viendo, ¿sí?, casi 12.000 millones de dólares de soja, más 2.300, 12, 13, 14.400 millones de dólares que los productores tienen en su poder. Ingreso de divisas por mes entre enero del 20 y agosto del 24. ¿Sí? O sea, fíjense, en los últimos 2-3 meses, en julio entraron 2.600 millones de dólares, en agosto entraron 2.450 millones de dólares. No está mal para un escenario como el actual. Lo que pasa es que el productor está sufriendo lo mismo que sufre el ciudadano urbano, que tiene que ir a la cajita de la cocina a sacar los dólares y los tiene que vender para pagar la luz, el gas y los compromisos. El productor está vendiendo la soja y el maíz que tiene para hacer frente a los compromisos, ya sean deudas, planes canje o compra de insumos. Esto sí es una proyección mía que tengo. ¿Cuántas divisas pienso que se van a liquidar en este contexto entre septiembre y diciembre? Lo que está acá, línea punteada en rojo. Son 5.000 millones de dólares. O sea que de los 14.000 millones de dólares que hay pendientes de que se liquiden, 5.000 calculo que se van a liquidar en el periodo septiembre-diciembre. Aunque puedo llegar a tener una sorpresa, que en septiembre, que acá dice 1.800 millones, sea tal el volumen de ventas de soja y de maíz para afrontar las siembras de la cosecha nueva, que nos acerquemos a tal vez 2.000, 2.200 millones de dólares. Esto se va a ir corrigiendo mes a mes con la realidad. Pero no hay ninguna duda que no va a haber una liquidación masiva. Y esta es una tablita que me enorgullece en presentarla porque la inventé yo. ¿Sí? Y es muy gráfica. Yo acá tengo el salto devaluatorio del 12 de diciembre. El gobierno asume el 10, que es sábado, y el lunes 12 mete una devaluación y lleva el dólar oficial de 480 a 830. A partir de ahí ingresa lo que sería el 80-20. Estos números que ustedes ven acá, 889, 920, 892, ¿están viendo? 1017, 1005, 1009, es el 80-20. Esto es real. Es el dólar oficial por 0,80 más el contado con liqui por 0,20. Entonces, si el gobierno ya proyecta un tipo de cambio a diciembre de 1016, está teniendo un tipo de cambio por arriba del 80-20 de hoy. Esto para que se entienda de por qué tal vez no va a haber un salto devaluatorio empujado por el gobierno. Abajo, lo que sería el tipo de cambio real multilateral de 161, este es el tipo de cambio que relaciona al dólar, al peso argentino, con el resto de las monedas de todo el mundo. El yen, el real, la libra, ¿sí?, el dólar canadiense, el australiano. Y fíjense que el índice de tipo de cambio multilateral, que estaba a 161 en el mes de diciembre del 23, hoy está acá a la derecha 87,5. O sea, se destruyó.
Este índice mide la competitividad de Argentina como país. Y después está la tasa de inflación que estamos viendo acá en celeste, con el último valor del 4,2% de agosto. O sea, esto está dando la pauta de que en diciembre el tipo de cambio oficial va a estar por arriba del 80-20 de hoy. ¿Qué me dice el mercado? Fíjense lo que es la soja en el mercado de Chicago desde abril del 2023 hasta ayer. Acá a la derecha pueden ver una suba producto de la salida de los fondos vendidos y una baja producto de los informes de mayor cosecha de soja en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Maíz, muy similar, muy similar. Y fíjense que las últimas 2 o 3 semanas en el maíz pasa lo mismo que pasa con la soja. Hay una suba producto de la salida de los fondos y hay una baja producto de mejores perspectivas de la producción de maíz americano, a pesar de la baja en la superficie que tienen los americanos. Histórico de cómo se comportó el maíz en Chicago de junio del 24 a septiembre del 24. ¿Sí? Junio, julio, agosto, septiembre. Menos de 4 meses. El maíz en Chicago cayó $78, o el 34%, y el maíz en Argentina quedó igual. El dato que les quiero mostrar es que en junio de este año el maíz argentino estaba $51 más barato que el americano. Y hoy está $27 más caro. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el mercado de maíz tiene mayor demanda mundial por distintos factores que hacen al mercado de maíz. Contrario census a lo que pasa con la soja. Y abajo está la soja, donde tengo la serie de noviembre del 23 a septiembre del 24. La soja cayó $131 y en Argentina la soja cayó $166. Y acá vamos a ver entonces que la soja argentina, que hace un año y chirola estaba $16 más barata que la americana, hoy está $51 más barato. O sea, esto es clarísimo. Este es el mercado futuro de Argentina versus el mercado futuro de Chicago. El maíz sobrevalorizado y la soja subvaluada. Ahora viene la tendencia futura, de hoy hasta el 2025. Fíjense, Chicago sube $20. Argentina en el Mad Reflex solamente sube $2. Y así todo estamos más caros que el maíz americano. O sea, esto da consistencia a por qué yo soy alcista para maíz 2025. Por lo fundamental de los precios. Creo que termino en 3-4 minutos, Javier. En cambio, la soja en Chicago, de noviembre del 24 a mayo del 25, subió $18 y en Argentina bajó $22. Y la soja hoy, noviembre, Argentina, que vale $59 menos que la soja americana, en mayo del 25, la soja argentina vale casi $100 menos que la soja americana. Ahí está el componente del 33% de retenciones. Y hay otro componente que es, más que nada, un análisis no tan objetivo, sino tan desde el punto de vista de estrategia de las empresas. Las empresas aceiteras hoy tienen márgenes de molienda negativos. Y en el 2025 también tienen márgenes de molienda negativos. Pero, ¿qué pueden hacer las aceiteras
para no tener el margen de molienda negativo que están teniendo hoy. Porque arrancar una cosecha nueva con márgenes negativos, ningún CEO de ninguna empresa multinacional lo va a poder justificar en la casa matriz. Entonces, la única forma que tienen las empresas aceiteras de ajustar el margen, que no sea negativo, no pierdan plata de arranque, es bajando el precio de la soja. Por eso vale $100 menos que Chicago. Y ahora sí, para terminar, comienzo con la misma frase. El éxito de Milei puede ser la limitante para mejorar el margen de rentabilidad, fundamentalmente de la soja, que tiene 33% de retenciones. Y por todo lo visto, lo único que puede salvar a los productores es una suba de 50 a $100, por poner un número en el precio de la soja internacional de acá a la cosecha. Cosa que yo veo muy poco probable en función de la cosecha récord que se espera en Estados Unidos, la buena cosecha que se espera en Argentina, pero atención, hay grandes problemas climáticos en Brasil, con 10 días por delante de temperaturas muy elevadas, con falta de lluvias, y Brasil no puede sembrar la soja justamente por eso. Entonces, le pongo cierta luz de esperanza a que el tema climático en Brasil sea de tal gravedad que recorte la producción récord de Brasil, que la están estimando en un rango de 165 a 175 millones de toneladas, un récord total. Pero para que eso suceda, tiene que haber una buena performance climática en Brasil, que es lo que no está pasando. Marianito. Bueno, aquí estoy, no habilito la imagen porque estoy viajando, estaba manejando justito. Pablo, te imaginarás que en viaje y para un verdulero como yo me costó un poquitito entender la cantidad de información que nos compartiste, pero 2 o 3 cosas sí entendí. Que el gobierno insiste en devaluar el 2% mensual, mientras que la inflación se resiste a bajar del 4%. Exacto. Que el gobierno promete que va a eliminar el cepo en algún momento y que el productor está a la espera de eso. Que el productor retiene $15.000 millones sin vender porque no va a vender a menos que esté muy, muy urgido, y que en todo caso podría vender 5.000 millones hasta fin de año y aún así quedarían 10.000 millones en poder. Yo esperaba una charla un poquito más indulgente con el gobierno. Yo estoy bastante crítico y he visto que estás bastante crítico. Una pregunta. Si realmente se percibiera que este programa no está funcionando y hace falta cambiarlo, ¿qué aliciente se le podría dar al productor para que venda esos 10.000 millones de mercadería que tiene en su poder? De pronto, la eliminación de las retenciones, la eliminación del cepo, sustituir la espera de 10.000 millones del Fondo Monetario por una situación extraordinaria en donde el productor venda su soja. ¿Cuáles serían programas de gobierno alternativos ante la constatación de que esto que vos decís a mí me parece muy plausible? Todo lo que vos decís me parece que es lo que va a ocurrir. Bueno, perdón por mi confusión. Gracias por cualquier respuesta que me puedas dar. No hay ninguna confusión, Mariano. Simplemente no soy indulgente con el gobierno, sino que estoy transmitiendo la realidad que está planteando el gobierno, que hasta ahora le dio resultado. Bajar la inflación, generar el superávit, caiga quien caiga. Eso es toda una definición. Es toda una definición. Y la única forma que tiene, lo que pasa es que a mí me llama la atención que Milei, siendo economista, no la esté viendo. ¿Qué es lo que no está viendo? Y muy simple. Si vos ves que el productor no te va a vender la soja y el maíz que tiene, en función de las necesidades del gobierno que tiene ingresos de divisas, y si vos ves que, si vos bajaras las retenciones hoy del 33 al 25% en la soja, 8 puntos, tiene un costo fiscal para el gobierno de $960 millones, pero tiene la potencialidad de que le liquiden divisas
por 15.000 millones de dólares y suponete que nos equivoquemos por 10.000 millones de dólares. Entonces, el gobierno tiene la herramienta para hacerlo eso. Sin embargo, se vanagloria de que quiere llegar con este crawling peg del 2%, con la inflación por arriba, o sea que no va a haber nunca inflación cero, ni va a haber convergencia en los tipos de cambio. No van a bajar las retenciones. Y si después el gobierno se da cuenta que debería haberlas bajado, o sea, mi posición es que la baje mañana. ¿Por qué? Te destraba la soja que está sin vender y te genera expectativas de mejorar la tecnología y de invertir en el futuro cultivo de soja. Entonces, tal vez me equivoque y el gobierno llegue el 10 de enero y diga, qué boludos que fuimos. Bajemos las retenciones. Bueno, si la vas a bajar el 10 de enero, tarde para el objetivo. ¿Me entendés? Entonces yo, hoy, la única tabla de salvavidas que yo veo para los productores, porque ojo que con una soja de $280, el año pasado estuvo en 450, y los costos de producción, como han aumentado, el 80% de la soja trabaja a pérdida. No te quiero contar en campo alquilado. Están todos firmando la pérdida anticipada y los pagos de los alquileres no han bajado, tomando el té en la cubierta del Titanic. O sea, va a haber muchos heridos si la soja no sube en el mundo 50 o 100 dólares o el gobierno no baja las retenciones. Es como que el productor no toma conciencia de dónde está en el tema de la soja, fundamentalmente. El maíz se defiende mejor porque tenemos un precio de vidriera que es muy similar al actual. Entonces yo ratifico lo que te decía. Las retenciones hay que bajarla ahora. El gobierno es muy dogmático, el gobierno, con grabar a la piedra lo que hay que hacer. Cuando en economía hay que actuar sobre las causas, no sobre las consecuencias. Y la causa de todo esto será el elevado nivel de retenciones de la soja. Para bajarla, que la baje ahora. El 10-15 de enero ya es tarde. Tal vez lo tenga que hacer, pero bueno. Esa es un poco mi opinión, Mariano. Ahora sí, Alex, ¿podemos escucharte? ¿Tenés el micrófono? Sí. Sí. Perfecto. No, lo que quería decir es que ¿se me escucha? Perfecto. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, que no es procedente que felicite de pie a Pablo Andreani por su exposición, porque no soy quien para felicitarlo, pero sí puedo decir que es la primera vez en mucho tiempo que escucho algo decente. Muchas gracias. Hay dos partes de la presentación. La primera, que ya pone un jaque mate, que hacía casi innecesaria la segunda parte. Porque la segunda parte, lo que definió Pablo Andreani, es un proceso divergente. Muy interesante, Alex. Se cortó. Se cortó la comunicación. Perdió la Pablo, ahí está, lo que ha puesto Pablo, me gustaría poner algunos tips. El riesgo país en sí mismo es un diferencial de tasas de interés. Exacto. Mucho, la verdad, que no importa en la medida que decir que sea 1.700, 1.500, el problema es el coeficiente entre las distintas tasas y que ya estamos en precios de default. Vale decir que nos encontramos en donde esa supuesta baja de riesgo, en definitiva, no llamemos riesgo país de JP Morgan, tiene que ser dramática para que pueda entrar capitales. Muy buen punto. En este sentido, hoy apareció, no lo mandé a Antropoceno para no inundar, pero Robin Brooks
estuvo hablando justamente, Royan Brooks es un miembro, es el especialista del Instituto Internacional de Finanzas, es en lo que sería los que fijan el good standing, no sé cómo llamarla, de prácticas adecuadas, advirtiendo que Argentina está horriblemente mal, que tenemos el problema que advirtió Pablo respecto de el tipo de cambio real. Exacto. Porque tampoco el tema es el cepo, sino que tengamos un tipo de cambio real. Es más, estamos tirando una cantidad de, yo lo estuve escribiendo en un foro, de ceteris paribus. Si se da esto, si se da lo otro, si se da lo otro. Pablo, en una situación real, agarra y dice, Pablo omite la política monetaria de los Estados Unidos que influye en los precios de Chicago, que yo complemento, y es como que entre los dos, sin saberlo, pusimos una cosa. Y entonces, mi pregunta a Pablo es la siguiente. ¿Cómo puede haber tanta cantidad de profesionales de la macro que hablan de economía que piensan que la macroeconomía se remite solamente a un déficit fiscal o una inflación, no atendiendo lo fundamental, que es lo que tan brillantemente explicaste? Yo no lo voy a poder explicar mejor. En segundo lugar, quedamos entrampados en lo que se llama la curva de Laffer. ¿Qué significa la curva de Laffer? Que si yo meto impuesto 0, recaudo 0, pero si yo meto impuesto 100, tampoco nadie va a producir. Entonces estamos entrampados que, por lo que explicó Pablo, no podemos tampoco ni bajar de ese despropósito impositivo, porque nuevamente caemos también en una divergencia. Entonces la única pregunta que me cabe es a Pablo, ¿por qué piensa él que tiene, por ejemplo, valía un presupuesto 2025 basado en cosas que no lo son? ¿Y por qué piensa él que somos tan pocas las voces que estamos advirtiendo todo esto, cuando todo esto es matemáticamente probable? No se trata de si sos radical, peronista, de derecha, izquierda, es 2 más 2 con 4. Entonces yo me gustaría preguntarle a Pablo, ¿por qué él piensa que cuantas más voces podamos advertir estos fenómenos, más chances tenemos de no incurrir en la situación catastrófica que sería que, por ejemplo, el año que viene, porque hay una contracción monetaria de Estados Unidos, tengamos otra baja del 20% en el precio de los commodities? Gracias, Pablo. De verdad, gracias. Alex, muchas gracias por tu comentario, y no hay ninguna duda que es un honor que vos, como economista, estés opinando lo que acabas de opinar. No sé, lo que yo veo como un analista agroeconómico, por leer los diarios y hacerme una composición de lugar de todas las variables, que haya otros economistas con mucho más renombre. Obviamente, yo soy un perejil, con todos los nombres que tienen, que no estén advirtiendo que vamos a un problema muy grave de rentabilidad del sector agropecuario. Muy grave. Nos salva un milagro, porque si no, en la cosecha de soja te vas a encontrar con un 80% de productores. No es que van a estar quebrados, van a estar con márgenes muy negativos. Entonces yo creo que el gobierno es principista. Es principista. Milei creo que es principista y monetarista. Pero la economía real, el día a día, es otro totalmente distinto. Es la realidad de las empresas. O sea, las empresas que están cerrando, que no tienen margen, que lo agarra la recesión. Y siempre dije que el sector agropecuario tiene, en cierta forma, la bendición, entre comillas, de que siempre tiene mercado para lo que produce. No quiero estar en los pantalones de un tipo que produce zapatillas, vaqueros,
electrodomésticos, que el mercado se le destrozó y no tiene a quién venderle. El productor agropecuario va que te pese poco, menos, más precio, menos precio, siempre tiene mercado para producir, para vender su cosecha. O sea que eso me parece que es algo que el gobierno no está cuantificando bien, el gobierno. No está previendo lo que va a pasar. ¿Sí? Espero que alguno se dé cuenta. Ahí está Mariano con... Y ahí va a preguntarme. Pablo, antes te quería preguntar, ¿qué ángulo de marginalidad tiene el productor a principios de septiembre? Es decir, no hago soja, me tiro a hacer un poco más de maíz. ¿Vos crees que va a haber algún cambio? ¿No lo puede hacer? ¿Es muy poco significativo? Porque vos lo pintaste como que era algo mucho más interesante el negocio del maíz que el de la soja para la próxima campaña. Bueno, justamente metiste el dedo en el ventilador, porque yo soy alcista para maíz nuevo. Sin embargo, el mercado, en el caso de las expectativas de siembra de la cosecha de verano, que es maíz y soja, el mercado estuvo afectado en esta campaña 23-24 por el fenómeno de la chicharrita. Yo soy uno de los pocos que públicamente dijo, atención, que el fracaso de la cosecha de maíz no fue por la chicharrita. Las primeras 3 semanas de febrero, Argentina tuvo un golpe de calor con temperaturas de 30 a 32 grados a la noche, nocturnas, que liquidaron el maíz, atrás de un enero seco. Los golpes de calor, llamados heat damage en Estados Unidos, llegaron a provocar en una campaña el 40% de la pérdida de maíz americano. Entonces, mi teoría es que el 90% de la pérdida de maíz fue por el golpe de calor. El 10% fue por la chicharrita. Lo confirmo con algunos datos de color. Yo tengo grupos de WhatsApp de varios cultivos donde tengo más de 2.200 productores en 10 grupos distintos. Cuando surgió el tema de la chicharrita, habría los grupos una pregunta o un pedido. ¿Por qué no me mandan las fotos del daño de la chicharrita? Y recibí 4 fotos solas. Hurgando un poquito más adentro en la realidad, me di cuenta que el efecto chicharrita estaba localizado en determinadas zonas del país, con determinados tipos, fechas de siembra. Bueno, ¿qué te quiero decir, Javier, para redondear? En ese escenario, el productor dice, no voy a sembrar maíz. Entonces, se habla de que hay una caída de superficie de 2 millones de hectáreas de maíz. Es histórica, una caída más grande que me está tocando vivir. Pero esa caída no se está dando solamente por el efecto chicharrita o golpe de calor de febrero. Se está dando porque al día de hoy quedan zonas del país muy amplias que no tienen humedad para sembrar. Entonces, la excusa es, no tengo humedad para sembrar el maíz, puenteo el maíz y me voy a soja, que tengo tiempo hasta el 20 de diciembre para sembrar. Entonces, ese es otro tema en donde el productor agrícola dice, no voy a sembrar maíz porque no tengo humedad. Tengo tiempo para sembrar la soja. Tengo el maíz con un costo de la bolsa de 200, 220 dólares la bolsa. Tengo un riesgo psicológico de que tenga otoño de chicharrita. Entonces el productor decide irse a la soja. O sea, yo he hecho varias, llamémoslo, comunicaciones al sector. Miren, no le hagan caso a una persona que tiene sus años de experiencia viendo cosechas, mercados, no me hagan caso. Simplemente hagan lo siguiente. Cuando vos ves que todo el mundo va para un lado, anda para el otro. Vos ves que todo el mundo, hay 2 millones de hectáreas de maíz, menos, sembrá maíz. Porque la demanda que vas a tener por tu maíz va a ser extraordinaria. ¿Sí? O sea, ese es un poco el concepto no académico final. Lo tengo a Mariano y a Patricio para hacer preguntas. Vamos primero por Mariano Vinograd de vuelta. Dale, Mariano. No, le cedo primero a Patricio, después voy yo, adelante. Dale, Patricio, te escuchamos. Ahí está. Ahí. Perfecto. Perfecto.
A Pablo, yo le preguntaría otra espada de Damocles que tenemos los productores, el tema de la niña, que cada vez hay más posibilidades que llegue. Sí, señor. Bueno, ahí hay un tema que es muy interesante, de acuerdo a los climatólogos, que dicen que la niña puede tener efectos más negativos sobre los maíces tardíos. O sea que si faltaba algo para agregarle al maíz, como cuando al boxeador le atás la mano izquierda y lo subís al ring, era este pronóstico de los climatólogos de que la niña puede afectar los maíces tardíos. Entonces, ¿qué te queda para sembrar si sos maicero? Y andate la soja. Te están lloviendo lanzas por todos lados. Muy buena la acotación, Patricio. Dale, volvemos entonces a Mariano. Dale, Mariano. Bueno, con respecto a maíz, yo quisiera volver a discutir el tema de por qué en Argentina no se riega, porque si la Argentina fuera un país con una política agraria totalmente distinta y en vez de regar 1 millón de hectáreas regáramos 6, sería totalmente distinto, pero va a ser tema para otro día. Pablo, ahora una paradoja, a pesar de que le hemos dado bastante al gobierno, sin embargo el dólar blue está en baja. Vos dijiste que los ciudadanos urbanos sacan de la azucarera cada mes 500, $1.000 y van pagando sus cuentas. Viene el blanqueo, se van a comprar propiedades y supongamos que estas mega inversiones del RIGI ya empiezan a hacer algún ruido y entonces hay una sospecha de que no es negocio tener dólares, sino mejor venderlos. ¿Podría ser que realmente al gobierno no le interesa el sector agropecuario y que esos 10.000 millones de dólares que podrían oxigenar al sector agropecuario y al país si se bajaran las retenciones, en realidad prefieren apretar el torniquete porque con la apuesta al RIGI, a la minería y a la vaca muerta, el sector agropecuario, al igual que al kirchnerismo, a Libertad Avanza, no le interesa? Otro dedo en el ventilador. Yo creo que puede ser la teoría de la conspiración. Lo que vos estás diciendo es lo que muchos estamos viendo. De acá a 2 o 3 años, el peso del sector agropecuario o agroindustrial exportador va a ser cada vez menos comparado con las exportaciones que va a haber en minería, en vaca muerta, en litio, aunque leyendo los diarios este fin de semana, una empresa de litio muy importante dejó 100 personas en la calle y posiblemente eche a otras 600 personas más por la baja que se produjo en el litio a nivel internacional. Y acá te voy a decir, Mariano, algo que vos has vivido en tu pasado. Cuando había furor por los espárragos en Argentina, vos estuviste en un proyecto de espárragos. Perú. Justamente estoy cruzando Hugues ahora, donde yo tuve mis 90 hectáreas y por acá en Diego de Alvear, en Bedia, en Rojas, en Pergamino, por todos lados, en Chacabuco había espárrago. Bueno, el espárrago, que creo que Perú es uno de los principales exportadores, siempre yo pensaba, ojo, lo mismo con la chía en el norte, ojo, que son producciones que se saturan muy rápido con sobreoferta y se puede dar vuelta la taba y podés llegar a entrar en márgenes negativos, que es lo que está pasando con el litio. Entonces, los commodities, y este es algo que lamentablemente muy pocos gobiernos lo entienden, Argentina es un país agroexportador de alimentos. Hay 5 países en el mundo que pueden producir y exportar alimentos. 5 países, no 25, 5 países. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá con la colza y los trigos, Australia con el trigo y pipipi. Los países de Europa, de Ucrania, Rusia, que ahora están conflictuados los dos, pero son exportadores de alimentos. Y después no hay más. O sea, países que puedan abastecer el crecimiento de la demanda mundial de alimentos vía commodities y productos transformados, somos 4 o 5. Y los respectivos gobiernos de Argentina se han preocupado por matar
es esa actividad que es orgullo en Brasil, es orgullo en Estados Unidos. Los productores americanos, los farmers, los productores brasileños, están orgullosos de ser productores y alimentar al mundo. Y acá es un castigo ser productor, porque todo el mundo lo ve como que son los que tienen la 4x4, cuando la 4x4 la tienen, porque los caminos son tan malos que tienen que tener algo que te pueda atravesar un día de lluvia. Entonces, mientras no se tenga en claro que nuestra fortaleza es esta, porque no puede ser que nosotros importamos pavita de Brasil cuando en algún momento le exportábamos el maíz. Importábamos pollo de Chile y le exportábamos la línea de soja y el maíz. No me cerraba para nada. Nosotros producimos el maíz y la línea de soja. Y ellos que lo importan de Argentina nos exportan a nosotros. Esto pasó en la década del 80, en la década del 90. No tenemos una industria alimenticia, salvo las industrias, salvo los Arcor. Le saco el sombrero a la multinacional Arcor, con un tema muy específico, las aceiteras General Dehesa, los Molinos Río, que están más focalizados en los commodities, como lo agregado. ¿Sí? Estamos importando fideos de Italia con trigo candial que le exportamos a los italianos. Entonces, algo no me cierra a mí desde el punto de vista de la estrategia de Argentina como país que tome al sector agropecuario como un activo muy valorado en el mundo. Nunca me voy a olvidar, en la época de la presidencia de Mauricio Macri, el presidente Macri recorría todos los países del mundo, todos, junto con Echeverre, el ministro de Agricultura, todos, Malasia, Indonesia, Singapur, China, India, todos. ¿Cómo terminaba la reunión? Nosotros necesitamos de ustedes alimentos y energía. Todos. Pasaron mucho tiempo y Argentina ha perdido el tren varias veces, pero yo le haría una propuesta al gobierno con retenciones cero a partir del 1 de enero del 2025, retenciones cero, el año 2026, campaña 25-26, superamos las 180 millones de toneladas. Y eso es todo exportaciones. Entonces acá se están volviendo locos porque el litio te va a dar 5.000 millones, el shale gas te va a dar 8.000 millones, y enfrente tuyo tenés un sector que en una campaña con retenciones cero, ¿sí?, te aumenta 30, 40 millones de toneladas, que son 12.000 millones de dólares plus de exportaciones. Tema para presentar en algún momento de verano al gobierno de Milei. Vamos con Maxi Luján. Maxi, te escuchamos. Buenas tardes. Dale. Perdón que no habilito el video, que estoy en un lugar donde no puedo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la charla. La verdad que es muy, muy interesante porque me puso a pensar y es eso lo que la hizo interesante. En función de eso, antes de hacerte la pregunta, me encantó lo que aclaraste de que somos uno de los únicos 5 países superavitarios en la producción alimenticia. O sea, y de los 5 somos, creo yo, el más barato en materia de costos. Exacto. La primera pregunta son 2 preguntas. La primera pregunta es si no crees que hay un claro incentivo en transformar el grano en proteína animal, en que dejemos meramente de exportar el grano como commodity. Esa es la primera. Y en la segunda pregunta, dado que se sucedió ayer hoy o ayer, no me acuerdo, fue cambiado el interventor del Fondo Monetario Internacional, una persona que fue muy, muy benevolente con el gobierno anterior, que con muchos menos metas cumplidas o alcanzadas, fueron mucho menos rigurosos a la hora de prestar un generoso aporte a las arcas del Estado. Si vos no crees que antes de fin de año se pudiera llegar a generar un desembolso con un nuevo interventor y, ¿por qué no, levantar las retenciones? Esas Bien. 2 preguntas son las que yo aporto y te agradezco mucho
la verdad la charla porque amplía el juego completo. Gracias. Gracias, Maximiliano, por las dos preguntas. Primera pregunta. Generar valor agregado a partir de nuestra fortaleza en producción de forrajeros, harina de soja y convertirlo en carne. Eso es lo que todos los libros indican. Ahora, no tenemos escala. Te voy a poner un ejemplo. Brasil es el primer exportador mundial de carne de pollo, el segundo de carne porcina. En el caso de la carne de pollo, hay una sola empresa que procesa, hay 10 empresas grandes en Brasil que procesan carne de pollo, frigoríficos, pero una sola empresa de esas procesa todo lo que procesa la industria avícola argentina. Entonces, no tenemos escala para competir en el mundo. Y no tenemos una política agroexportadora de valor agregado, tampoco. Brasil es un ejemplo de un país que no tiene retenciones y explota. Cada año Brasil exporta cada vez más soja, maíz, pollo, porque el hecho de no estar castigado y tener una estructura de costos que lo podés lograr con mayor escala y poder competir, le está dando una ventaja muy grande a Estados Unidos, a Canadá, a Chile, a Brasil, para poder exportar productos cárnicos. No me gustaría meterme en el tema de la carne vacuna porque no manejo bien los inputs, pero Brasil y Paraguay hace 15 años empezaron a comprar reproductores Brangus y Braford en la rural y se los llevaron para Brasil y para Paraguay. Hoy la carne brasilera, ¿sí?, se exporta al mundo como Pampa Meat. Los brasileros, rápido de reflejo, registraron Pampa Meat. El comprador allá en Indonesia, Uganda y Rusia, Pampa Meat, lo primero que se le ocurra, la Pampa Argentina, esto es carne argentina. Y si le agregás la sangre que introdujeron los brasileros con Braford, Brangus, que importaron de la Argentina, hoy Brasil y Paraguay están exportando carne de igual calidad que la Argentina. ¿Sí? Además de que Brasil tiene una presencia global. El otro día estaba leyendo que Brasil tiene, corríjame si me equivoco, salió en el diario hace uno o 2 días, creo que tiene 18 agregadurías agrícolas en 18 países del mundo. Brasil. Chile tiene 9. Y creo que Argentina tiene 2. O sea, ese es el brazo comercial de estos grandes países. O sea, que creo que estamos nosotros en pañales con respecto a tratar de entrar al mundo de valor agregado y competir en serio. A pesar de que se reconoce la industria avícola argentina, la industria de carnes y la industria porcina como de muy alta calidad de procesamiento. Y voy a aprovechar para comentarte una experiencia que tuve en Chile hace unos 10 o 12 años. Hicimos una visita, visitamos salmoneras, frigoríficos de porcinos, y habría un frigorífico de porcino que si exportaba la carne porcina como a granel, llamémosle, la tonelada valía $3.500. Pero hicieron un convenio con Japón que le preparaban a Japón los cortes como lo quería Japón.
trabajaban en una mega instalación a 4 grados de temperatura. Y eran turnos de 3 horas. Y ese valor agregado que le daba por prepararle la carne, como querían los japoneses, le daba un equivalente de $12.000 por tonelada. O sea, ahí tenés un ejemplo de valor agregado sobre el valor agregado. O sea que en ese tema estamos en pañales. Con respecto a la pregunta del Fondo Monetario, dejo una posibilidad de que Alex Daciano dé su opinión con respecto a este tema también. Yo intuyo que el Fondo Monetario no está siendo flexible y no va a ser flexible con la Argentina. Intuyo. No sé, Alex, si vos tenés alguna opinión más certera que la mía. Yo intuyo por lo que uno lee en los medios. Toma la palabra, Alex. Sí, mi opinión es que en general, ¿cuál es el panorama crediticio para la República Argentina? Y posteriormente, lo del Fondo Monetario. Argentina, por lo que también describiste vos, Pablo, o sea, acá hay como 2 presentaciones, una doméstica que escuchamos en general por los que les pagan por hablar y que normalmente se paga las buenas noticias, porque la mala noticia, no me gusta agarrarme con Javier Brenner, pero tengo que informarle que es un muerto a plazo fijo. Esa es la realidad. Entonces, siempre se vende el optimismo. La situación crediticia de Argentina es espantosa. Bueno. Y desde el Fondo Monetario no están mirando los únicos 2 o 3 indicadores que buscan o son objetivo de. Tampoco están evaluando si es la gestión de Javier Milei o es la gestión de Mongo Aurelio. Están evaluando la República Argentina. Entonces, por lo que vos expresaste, la situación se pone muy complicada. Porque obviamente estamos hablando en este momento estoy subiendo el grupo antropoceno, el valor de la carne medido en unidades de soja Chicago, la soybeans. Si bien estamos en un proceso de recuperación, la verdad que no está tan claro que sea mejor la proteína segunda que la primera o la tercera. El problema crucial es el dilema en el que estamos metidos, en donde yo no quiero jugar al gobierno, que las variables que se han fijado son condición tal vez necesaria, pero no suficiente. O sea, son necesarias. ¿Es necesario estrictamente el déficit cero? Yo lo dudo. ¿Es estrictamente necesario llegar a la inflación cero? Yo lo dudo. Porque ¿cuál es el costo? Y el costo es lo que explicaste vos. Esa situación crediticia, el Fondo Monetario Internacional no es que va a ser flexible o inflexible. El problema es de dónde sacan la plata. Y ahí es donde vengo yo hablando de que el nivel de endeudamiento de Estados Unidos del 125%, con tasas de interés que dan del 4.5%, te dan una carga financiera final del 5% y Estados Unidos no puede crecer al 5%. Entonces, nosotros, por ejemplo, frente a una política expansiva del dinero mundial, tendríamos no solamente crédito, tendríamos también mayor valor de la soja, del trigo, de todo, porque obviamente si hay más cantidad de dinero, nos pueden pagar más, pero no nos pueden pagar lo que no tienen. Entonces, yo creo que más allá de que se saque al funcionario 1, se saque al funcionario 2, vamos a estar complicados, porque en lo que seguimos algunos economistas internacionales están dudando de la refinanciación misma de los Estados Unidos, no la nuestra. Yo no sé, o sea, el gobierno puede querer decir, señores, le ponemos la plata, ya está la plata, la plata está cuando vos la ponés sobre la mesa. Recién estábamos hablando sobre la promesa del RIGI.
Y ojalá vengan, ojalá vengan. Ahora, mi pregunta es, señores, una cosa es que yo me comprometa a poner. ¿Qué puse para comprometerme? Porque si yo te doy a vos un derecho, Pablo, lo normal es que vos me pagues algo por darte a vos ese derecho. Y no lo estamos viendo. Exacto. Entonces, el problema está definido en que la situación crediticia argentina es muy complicada. Sumado a eso, el entorno regional. Ayer estaba charlando, Bolivia está muy complicada, etcétera, etcétera. Brasil está complicado. Entonces uno agarra y dice, honestamente, ¿a quién van a poner como representante del Fondo Monetario para esta región? Está bien, lo sacamos a este. Entonces yo no creo que el Fondo Monetario esté teniendo saña. No. Sino que no le queda otra. O sea, y además el Fondo Monetario tiene políticas. Nosotros entendamos que, voy a ser muy sencillo, nuestra deuda vale 40, 60, hoy vale 50, no importa. El tema es que si vos tenés un default, las quitas usuales son del 40 o de 40 del capital. Solamente a Néstor Kirchner se le ocurrió sacar el 60. Entonces, si vos cotizas abajo del 60, ya están descontando el default. ¿Cómo es que vos, si el mercado ya está descontando un default, que es la buena noticia, por eso los bonos no caen más, si vos ya estás descontando un default, ¿cómo yo, como funcionario del Fondo Monetario Internacional, puedo agarrar y decirle a la República Argentina, yo te financio nomás, no te preocupes? ¿Por qué? Porque fulano es presidente, porque los números no cierran y los números son mucho más que la inflación. Me van a venir a decir ese principio para luego. Entonces venirme a hablar cuando te recuperaste. ¿Por qué no tenemos riesgo? Porque en Argentina no hay inversiones. No hay inversiones, no las hay. Alex, y no tocamos el tema de deuda en pesos que vence en el 2025 y deuda en dólares, que prefiero... Bueno, ese es el problema. Pero te voy a levantar un poco el guante. Un viejo economista amigo mío me decía que Argentina es el Jaimito en el mundo para el fondo, es el Jaimito. Nunca cumple, siempre se porta mal. Primero tenemos antecedentes de no cumplir. Segundo, y ahora voy a la pregunta de Maximiliano Luján, o al comentario que hizo, y hago una pregunta en voz alta. Aunque el fondo nos dé 15.000 millones de dólares, pregunto, ¿soluciona nuestro problema de competitividad que tenemos hoy en Argentina? ¿O es que el gobierno va a tener plata para frenar una corrida nada más? O sea que después de ese préstamo fantasioso, que no sabemos si va a venir, me adhiero a lo que decía Maximiliano. Si el fondo da 15.000 millones de dólares, ¿podremos sacar las retenciones a cero? Pregunto, son todos cuestionamientos que hacen un poco a la dinámica de nuestro sector, ¿no? Si seguimos como vamos hasta ahora, va a ser muy difícil el año que viene para los productores agropecuarios, ¿no? Pablo, me gustaría poner en foco lo que estás diciendo, porque es muy importante. Y no hablemos del 2025. En el mandato, hay que renegociar el 50% de 70% de la deuda que tenemos, total la deuda, y eso equivale a un 80% del Producto Bruto. Entonces vos agarrás y decís, ¿cómo carajo podemos, con 15.000 millones de dólares que nos den, pagar en los 300.000? Entonces, en el medio de esto, 400.000 millones. Entonces uno agarra y dice, los grandes números no cierran. Entonces acá vienen las expectativas, el hecho del optimismo, el hecho de decir la expectativa va a generar qué. Ahora, ¿quién te va a prestar la plata? Porque, por ejemplo, Estados Unidos está en un brete. Si gana Trump, no va a querer subir impuestos. Si gana Kamala, no va a querer bajar gastos. En definitiva, ellos van a seguir manteniendo el 120%, porque además tampoco va a ganar nadie, porque el Congreso va a ser 50 y 50. Entonces estamos en un escenario internacional muy complejo.
todo esto que tan bien definiste en cuanto al tema de la corrección entre Chicago, la local, estamos con un montón de atados con alfileres en la medida que, por ejemplo, ojalá se reactive el consumo en Argentina, vamos a ver mayores índices de inflación. Y decir que tenemos un 4 por mes, yo lo aplaudo de pie la gestión por lo que hizo. Ahora, el 4% por mes es una bestialidad. Exacto, sí, Y señor. eso me produce un atraso de tipo que después, a ver, a todos les encantaría que saquen el cepo. Pero el problema es que por más que vos unifiques, el tipo de cambio real te es espantoso. Exacto. Entonces no tenés la competitividad. Entonces acá hay un problema que es que tenemos que generar forzosamente crédito y el crédito no se hace con prebenda. El crédito se hace haciendo las cosas estrictamente bien, presentando el problema bien. Porque si nosotros vamos a tener que renegociar nuestra deuda para pagar al 15 o al 12% o al 14%, fijémonos que Pampa Energy pudo colocar por primera vez deuda al 8%. Pero si el país no va a poder crecer el 8%, por todo lo que estamos hablando, tu tasa de financiamiento es más alta que tu tasa de crecimiento. Vos, si fueras Fondo Monetario Internacional, ¿qué le contestás? Y en eso te contesto a vos toda tu pregunta. Mirá, genial, ¿les va todo bien? ¿Son todos muy optimistas? Divino. Yo me pongo como funcionario. Venime a hablar cuando tenga los números y ahí yo te doy la plata. Pero tu optimismo, yo no invierto en tu optimismo. Yo invierto en los números que veo. Y los que yo estoy viendo son los que vos definiste al principio. La última cortita, ahí está Mariano levantando la mano, pero la última cortita, Alex, me parece que Argentina tiene que ir sí o sí en el rubro agropecuario, exportador, sí o sí, a una eliminación, y si no es una eliminación, una baja anticipada, una cronología de baja de retenciones 2025, 2026, 2027. De acá a acá, esta retención. Después baja hasta llegar a cero en el 2028, si querés. Pero eso tiene que ser sí o sí, porque si no, el gobierno se va a chocar contra la pared, con un sector que va a estar muy, pero muy resentido, con márgenes negativos, y en una situación paradojal. Yo te digo, sembrá maíz porque soy alcista para maíz, desde el punto de vista conceptual. Pero cuando vos coseches el maíz, ¿qué te voy a decir? No vendas 1 kilo. ¿Por qué? Porque la situación está para retener el maíz y no vender. Pero por otro lado te digo, si vos sembraste soja, cuando cosechás, ¿qué te voy a decir? No vendas 1 kilo de soja. ¿Por qué? Porque el componente impositivo de la soja requiere de un ajuste que el gobierno va a tener que hacer para que vos tengas rentabilidad y la puedas vender. Estás en una especie de jaque mate por distintos frentes. Eso quería transmitir. Pablo, estamos en los últimos minutos, le damos la palabra a Mariano de Betti y después hacemos el cierre, si te parece. Mariano, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en principio, agradecerte, Pablo, muy claro. Yo voy a uno de tus primeros gráficos que hacían mención a los fondos de inversión. Yo veo que están muy, muy vendidos y que quizás la movida de hace unas semanas atrás pueden llegar a ser el puntapié de algo un poco más grande, saliendo un poco, digamos, de la coyuntura del gobierno, sino yo digo un poco más a cómo lo ves vos y eso más la demanda de China, no sé si puede llegar a despertar o no en cuanto a maíz. Yo por el lado, digamos, de lo local hoy por hoy, cuando salimos nosotros a comercializar, ya se ven situaciones de gente que va a necesitar maíz a futuro y que sabe que no va a llegar a marzo del año que viene. Hay localidades donde ya se empieza a pagar pizarra completa o un plus, mismo Lima, Varadero, y en el interior también, cosa que antes otros años no se veía. La situación creo que apunta, digamos, a que aumenten los precios. ¿Cómo lo ves vos? Mismo hoy el USDA también disminuyó
los stocks mundiales en ese sentido. ¿Cómo lo ves vos en cuanto a Adhiero, maíz? adhiero 100%, y esto lo dije hace un mes y medio, 2, a una conferencia que di a unos feedloteros. Ustedes van a pagar pizarra en procedencia o pizarra más un plus. Claro. Y las avícolas de Entre Ríos que van a comprar el maíz a Córdoba, pizarra en Córdoba más un plus. Adhiero 100% Sí. y veo que el mercado ya se está moviendo en ese sentido. Sí, eso ya está, eso ya está. En Entre Ríos ya se Sí. paga pizarra completa y Sí. un plus, sí, de 5 o 6 lucas por mercadería de esta zona. Sí, eso Bueno, se y ve. te doy otro dato. Cuando los fondos están muy vendidos, no te olvides que en algún momento, para salir de su posición, tienen que recomprar. Sí, Entonces, ahí tenemos un gran question mark. En el momento que los fondos vendidos tengan que recomprar, ¿cómo va a estar la situación claro. de mercado en ese momento? Porque si en el Mm. momento que están recomprando llueven 50 milímetros en el Corn Belt y eso te frena la cosecha, y vas a tener un mercado que te sube 30, 40 dólares en una semana. Ujú. Eso hay que Tal seguirlo cual. bien. La posición de los fondos, está el Commitment of Trades, que lo publica el CME. Después, si querés, mandame tu correo y te doy el lugar donde lo puedes ver y lo puedes seguir Genial. semana a semana cómo están los fondos. Es muy interesante. Bien, y te puedo robar 5 segundos más y hacerte una cortita por el trigo. Recién hablaste de pastas, de importaciones. Nosotros, en cuanto a lo local, vemos que el año pasado tuvimos un mercado inundado de trigo porque el gobierno previo había cerrado la exportación afuera y la misma exportación que había comprado trigo se vio obligada a volcarla en el mercado local y a los molineros les llovió trigo. Digo, sobre la oferta, digamos, como cazando en el zoológico, como quien dice, ¿no? Este año eso ya no está y la exportación ya compró 2 millones y algo, sin ningún tipo de declaración jurada. Hoy por hoy no hay DJs Exacto. declaradas. ¿Cómo ves el trigo, digamos? Porque puede llegar a ser más competitivo, digamos, ¿no? Por el lado, digamos, de los molineros se ve que hay moliendas que no están muy necesitadas, hay un parate en el consumo, en cuanto a harina, un poco en algunos localmente, y va a estar apretado el margen, digamos, ¿no? Eso en el trigo, ¿cómo lo ves? Yo creo que el trigo va a tener condiciones de demanda este año, más positivas y mejores que el año pasado. El trigo va a estar demandado y va a valer. Hay condiciones macro y micro. En la micro hay zonas de producción que han tenido fuertes pérdidas en el trigo. Llamarlo por la helada que le cayó no sé cuándo, que le afectó la pigazón, o llamarlo por la falta de lluvias. Brasil tiene una pérdida en el estado de Rio Grande do Sul por las inundaciones, que solamente en trigo solo se habla de 2 millones de toneladas. O sea que Brasil va a ser un jugador importante. Europa tuvo pérdidas de rendimiento de trigo en Francia, Australia tuvo pérdida de rendimiento por un factor sequía. O sea, si vos me decís, ajustando un poquito la intuición, el trigo es un commodity para regular la venta, no te apures a venderlo. Porque si después en el 2025 se produce el milagro que el gobierno genera X condiciones donde se reactiva poder adquisitivo, se reactiva consumo, y vas a tener un mercado muy bullish para trigo, igual que para maíz. Pablo, llegamos ya al punto final de esta reunión, el tiempo nos está apremiando. Te pido solamente un saludo de despedida y hacemos el cierre. Bueno, en primer lugar, agradecer a Javier y a Mariano, mi amigo y compañero de facultad, por haberme invitado. La verdad que hemos pasado un momento de mucha riqueza en el intercambio entre todos. He aprendido algunas cosas, fundamentalmente de Alex, que no lo conocía, y es el momento de apretar los dientes y seguir el semana a semana cómo evolucionan todas estas microvariables, a ver qué dice Peluca Milei el domingo en el Congreso,
que dice distinto a lo que presentamos hoy, porque lo que presentamos hoy es lo que está diciendo el gobierno hacia dónde va, pero por ahí nos encontramos con una sorpresa que lo anuncia el domingo. No lo sé, ojalá sea una sorpresa y fundamentalmente para el sector agropecuario, ¿no? Así, y gracias a ustedes por estar acá y haber compartido este momento. Pablo Adriani nos dejó en la cubierta del Titanic el año pasado y este año nos dijo que todavía no hay divisas en el horizonte. Seguimos pensando, nos tiró qué va a pasar este domingo. La semana que viene seguramente tendremos tela para cortar. Te agradecemos, Pablo, la reunión de esta noche y a todos ustedes los invitamos a seguirnos aquí en Antropoceno cada jueves y todas las semanas en nuestros canales. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Buenas noches. Antropoceno.